A los 15 años, bailaba en un teatro donde los hombres le metían billetes en el vestido. A los 34, quedó viuda con 2 hijos, sin dinero, sin nadie. A los 74 falleció sola, con una fortuna de 5 millones de pesos, en un país donde su imagen valía 100 veces más. Su nombre era María Elena Velasco Fragoso, pero el mundo la conoció como la India María, y lo que la industria del cine, su propia familia y los hombres que decían amarla le hicieron, fue un crimen que nadie pagó. Porque detrás de esa trenza larga, esa falda bordada y esa sonrisa de mujer simple que nunca entendía nada, había una mujer que entendía absolutamente todo. Y eso fue lo que la destruyó. Esta es la investigación que su familia intentó enterrar durante más de 30 años. Hoy vas a descubrir 4 cosas que cambian todo lo que creías saber sobre la mujer que durante 45 años fue el rostro más visto del cine mexicano. Primero, la conversación que nunca debió salir a la luz. Una mujer llamada Mirna Velasco afirma, con nombre y detalles específicos, que María Elena tuvo hijos que nadie conoce, hijos dados en adopción, hijos que crecieron sin saber quién era su madre. Las palabras exactas de ese testimonio revelan un secreto que la actriz se llevó a la tumba. Segundo, el patrón que nadie en la industria quiso nombrar. Los indicios que confirman una relación entre María Elena Velasco y Raúl Velasco, el conductor más poderoso de la televisión mexicana durante 20 años. Una relación que explicaría por qué su carrera en televisión terminó de la forma más abrupta e inexplicable de la historia del espectáculo en México. Tercero, el testimonio de la mujer que dice haberlo vivido desde adentro. Mirna no solo afirma ser hija de María Elena, afirma que el vestuario amplio de la India María no era solo un disfraz cómico, que había algo más debajo de esas faldas bordadas que el personaje necesitaba ocultar. Y cuarto, lo que nadie vio mientras ella todavía podía defenderse. ¿Cómo falleció? ¿Con quién? ¿Y qué quedó de todo lo que construyó durante medio siglo de carrera? Te voy a avisar cuando llegue cada una. Si te vas antes del final, te pierdes la parte que la familia de María Elena ha intentado borrar desde mayo de 2015. Pero antes de contarte cómo terminó todo, necesitas entender cómo empezó. Porque esta historia no comienza en un set de cine, ni en un teatro de Ciudad de México. Comienza en una colonia de trabajadores ferroviarios en Puebla de Zaragoza, un 17 de diciembre de 1940, y donde una niña llegó al mundo sin saber todavía que su vida entera sería una guerra. 17 de diciembre de 1940, Puebla de Zaragoza, Colonia Tierra y Libertad. No es una colonia de nombres bonitos, ni de calles pavimentadas. Es una colonia obrera, de casas de adobe y polvo, donde los hombres trabajan en los talleres del ferrocarril y las mujeres aprenden desde niñas que el trabajo no tiene horario ni descanso. El olor a carbón de las locomotoras impregna la ropa, las paredes, el pelo. Ahí nace María Elena Velasco Fragoso. Su padre se llama Tomás Velasco Saavedra, mecánico ferroviario, un hombre de manos gruesas que trabaja turnos largos y llega a casa oliendo a grasa y metal. No es un mal hombre, pero tampoco es un hombre presente. Hay una diferencia enorme entre estar en la misma casa que tus hijos y estar con ellos. Su madre se llama María Elena Fragoso Peón, originaria de Acámbaro, Guanajuato. Una mujer que sabe coser, que sabe cocinar, que sabe aguantar. Tiene una hija mayor, Susana. Y ahora tiene a esta segunda niña que llega en diciembre, justo cuando el dinero siempre alcanza menos. La familia no es rica. Es ese espacio sin nombre que existe entre la pobreza y la dignidad, donde todo lo que tienes es tu trabajo y tu orgullo, y rezas para que ninguno de los dos te falle. Pero algo sí les falla.
María Elena tenía pocos años cuando su padre partió. Piensa en eso un momento. Una niña en una colonia obrera de Puebla, sin padre, con una madre que de repente tiene que resolver sola cómo alimentar a 2 hijas, cómo pagar la renta, cómo mantener ese espacio entre la pobreza y la dignidad sin que se derrumbe. Eso no es una tragedia abstracta. Eso es levantarse un día y que el mundo que conocías haya dejado de existir de la noche a la mañana. Y aprendió algo que se instalaría en su interior como una semilla que tardaría años en brotar, que la única forma de sobrevivir era hacerse la tonta. No ser tonta, hacerse la tonta. Que los demás creyeran que no entendías para que bajaran la guardia, para que no te aplastaran antes de que pudieras moverte. La India María parecía tonta, pero no lo era. Esa frase que décadas después millones de mexicanos repetirían riéndose en las salas de cine no era un chiste. Era el manual de supervivencia de una niña en Puebla que aprendió que la inteligencia, en ciertos mundos, es peligrosa. Quizá tú también lo has aprendido en algún momento. Quizá también has tenido que hacerte el que no sabe para que alguien con más poder no se sintiera amenazado. Si es así, ya entiendes a María Elena Velasco mejor de lo que crees. La madre toma la decisión que cambia el rumbo de las dos. Se mudan a Ciudad de México. No es romántico. Es la decisión desesperada de una mujer viuda que necesita trabajo. Ciudad de México en los años 50 es un monstruo que crece sin parar. Hay trabajo, hay posibilidades, hay, si tienes suerte, una salida. María Elena llega a Ciudad de México siendo adolescente y lo primero que hace es trabajar, porque en esa familia el lujo de soñar viene después de comer. Encuentra el Teatro Tívoli, un teatro de variedades donde actúan cómicos, bailarinas, magos, cantantes de segunda fila. No es el Palacio de Bellas Artes. Es exactamente el tipo de lugar donde una chica sin contactos puede colarse si tiene algo que ofrecer. María Elena tiene algo que ofrecer. Baila. Y en ese ambiente aprende cosas que no se aprenden en ningún libro. Aprende a leer a un público. Aprende cuándo el silencio significa que los tienes y cuándo significa que los estás perdiendo. Aprende a observar a los cómicos que trabajan ahí, a Resortes, a Mantequilla, a Medel, a Palillo, a Clavillazo, hombres que llevan años desarrollando un lenguaje para hacerle reír al público que nadie más quiere entender. María Elena observa, aprende y guarda todo en algún lugar de su interior sin saber todavía para qué lo va a necesitar. Del Tívoli pasa al Teatro Blanquita, más grande, más establecido. El lugar donde se consolida una reputación en el espectáculo popular capitalino. En 1962 tiene su primer papel en cine. Secundario. En 1963 aparece en otra película, también secundaria. No es el protagónico, no es el personaje que alguien recuerda al salir. Pero ella está aprendiendo, siempre está aprendiendo. En 1964 empieza a construir lo que después será la India María. Primero es una versión más borrosa, menos definida, pero la esencia ya está. Una mujer indígena aparentemente simple que dice verdades haciéndolas pasar por torpeza, que sobrevive haciéndose la tonta. La India María parecía tonta, pero no lo era. En 1968 el personaje tiene nombre oficial, tiene trenza, tiene falda bordada, tiene ese gesto de inclinar la cabeza y abrir los ojos grandes cuando algo no entiende o cuando finge que no entiende. Y tiene algo que ningún guionista le pudo dar. Tiene la memoria de una niña en Puebla que aprendió que la mejor defensa es que te subestimen. En 1969 la India María llega a la televisión, aparece en Siempre en Domingo, el programa de Raúl Velasco. Guarda ese nombre,
Lo vas a necesitar después. A los 29 años, María Elena Velasco tiene un personaje y no tiene nada más. No tiene contrato fijo, no tiene productora que la respalde. Tiene una máscara que ella misma construyó durante casi una década y una convicción que nadie le regaló, que ese personaje puede llegar a millones. El problema es que convencer a la industria del cine mexicano de 1969 de que una mujer indígena puede ser protagonista es casi tan difícil como haber llegado desde Puebla sin contactos ni dinero. La industria tiene sus caras conocidas, sus apuestas seguras, y una mujer que se viste de campesina no encaja en ninguna categoría que el sistema sepa cómo vender. Pero María Elena Velasco no está pidiendo permiso, está buscando la grieta. Ciudad de México. El productor Miguel Moraita está armando una nueva comedia. Películas baratas, de producción rápida, que si conectan con el público, pueden recaudar 10 veces lo que costaron. Moraita necesita algo diferente. Y alguien le habla de esa mujer que tiene un personaje de India. No es una apuesta artística, es probar algo a bajo costo. Si no funciona, no se pierde mucho. Si funciona, se gana mucho. María Elena llega a esa reunión con todo lo que tiene, sin agente ni historial de taquilla. Llega con el personaje completo, la trenza, la falda, el gesto, la voz, la lógica interna de una mujer que entiende todo y finge no entender nada. Hace lo que sabe hacer. Moraita la mira y entiende que hay algo ahí que no es solo un chiste fácil, que hay una inteligencia detrás de esa aparente torpeza, que hay un público enorme que va a reconocerse en ese personaje. Le dice, vamos a hacer una película. 4 palabras que cambian su destino para siempre. María Elena Velasco tiene 32 años cuando se estrena. Tonta, pero no tanto. No tiene presupuesto de Hollywood. Es una comedia filmada rápido, con lo que hay, en locaciones reales de Ciudad de México. Pero tiene a la India María. Y la India María tiene al público. El estreno llega a los cines de barrio, al circuito popular, donde el boleto cuesta lo que la gente puede pagar. Y algo pasa en esas salas que es muy difícil de explicar si no lo has vivido. El silencio que no es silencio, que es atención pura. La risa que tiene algo de reconocimiento. El aplauso al final, que no es cortesía sino gratitud genuina. El público ve a la India María y no ve un personaje. Ve a alguien que conoce. Ve a la que viene del pueblo y no entiende la ciudad, pero la ciudad tampoco la entiende a ella. Ve a la que dice la verdad sin querer y todos se ríen, pero ella tiene razón. Ve a la que sobrevive porque es más lista de lo que parece. La India María parecía tonta, pero no lo era. Tonta, pero no tanto es un éxito real. El tipo que hace que los productores empiecen a devolverte las llamadas. María Elena Velasco deja de ser la chica de Puebla que bailaba en el Tívoli. Se convierte en lo que será para siempre. Lo que viene después es una secuencia que muy pocos actores del cine popular mexicano pueden igualar. El miedo no anda en burro. Otra comedia con Fernando Cortés en la dirección. Otro encuentro entre la India María y el México, que no aparece en los folletos turísticos. El público responde de nuevo, y esta vez la respuesta es más grande. Soy tequilera. María Elena demuestra que el personaje no es una fórmula rígida, que puede moverse, adaptarse, encontrar nuevos contextos sin perder lo que lo hace reconocible. Y aquí necesito que te detengas un momento. Los críticos de cine en México no quieren a la India María. Nunca la quisieron. La tratan como producto de consumo masivo, sin valor artístico. La ignoran en las reseñas serias. La mencionan con esa condescendencia particular de los que deciden qué cultura cuenta y qué cultura no.
Quizá tú también has tenido eso. Alguien que descalifica lo que haces porque no cabe en su definición de lo que vale. Si es así, sabes exactamente lo que sintió María Elena Velasco durante 45 años. Porque mientras los críticos la ignoraban, el público llenaba las salas. Mientras los premios del cine de arte no la invitaban, las comunidades indígenas del país la adoptaban como símbolo. No como burla, como reconocimiento, como la primera vez que alguien en una pantalla grande les decía: ustedes también cuentan. La India María parecía tonta, pero no lo era. 1979 trae una pérdida que sacude a María Elena más de lo que ninguna cámara captura. Muere Fernando Cortés, el director con quien construyó sus primeros éxitos. El colaborador que no necesitaba que ella explicara qué estaba haciendo porque él ya lo sabía. Perder a Cortés es perder una parte del equipo que hizo posible lo que existe. Pero María Elena no para. Premio Diosa de Plata. El reconocimiento oficial de una industria que siempre la miró de reojo, pero que ya no puede ignorar los números. Dirige. El Coyote Emplumado es la primera película que protagoniza y dirige. Una mujer en el cine mexicano de 1983 que decide que no basta con estar frente a la cámara, que también quiere controlar lo que la cámara ve. En ese contexto, en ese año, eso es casi revolucionario. Ella lo hace igual. Ni de aquí ni de allá. La película más taquillera de México en ese año. No de comedia, no de cine popular, de todo el cine mexicano, por encima de cualquier producción nacional. Tiene 48 años y es la actriz más vista del país. Premio Celia Montalbán. 2004. Premio Ariel a Mejor Guión, adaptado por Huapango. No como actriz, como guionista, como la persona que construye la historia desde adentro. La India María parecía tonta, pero no lo era. Nadie que fuera tonta podría haber sostenido un personaje durante 45 años sin que se rompiera, sin que se volviera caricatura, sin que el público se cansara. Eso no es suerte. Es inteligencia aplicada con una precisión que nadie tuvo la generosidad de reconocer completamente. Pero mientras su carrera alcanzaba esas cimas, algo estaba pasando en las sombras, algo que María Elena nunca habló en público, algo que su familia negó, algo que una mujer llamada Mirna Velasco afirma haber vivido en carne propia. Ese algo es lo primero que te prometí. Para entender lo que te voy a contar ahora, necesitas saber algo sobre cómo funcionaba la industria del espectáculo en México en los años 60 y 70. Una mujer artista que quedaba embarazada tenía exactamente dos opciones: retirarse, desaparecer hasta que el embarazo terminara, o seguir trabajando y ocultar el embarazo hasta donde fuera posible. No había tercera opción. Decir públicamente estoy embarazada, y eso no cambia lo que soy. Como artista era, en el México del espectáculo de esos años, un suicidio profesional. María Elena Velasco lo sabía mejor que nadie, porque tenía algo que otras actrices de la época no tenían: un personaje cuyo vestuario completo era una falda amplia, una blusa suelta, un delantal. El vestuario de la India María no marcaba el cuerpo, lo ocultaba, por diseño, por necesidad dramática del personaje. Un vestuario perfecto para esconder lo que no debía verse. Aquí viene lo primero que te prometí. Mirna Velasco es una mujer que vive en Los Ángeles, California, y que un día, en una entrevista con el periodista Javier Seriani, decidió contar algo que había cargado durante décadas. Afirma ser hija de María Elena Velasco, no hija reconocida, hija entregada, dada a una empleada doméstica para que la criara, hija que creció sin saber quién era su madre biológica. Pero Mirna va más lejos. Dice que no fue la única, que María Elena tuvo embarazos que el mundo nunca supo,
que esos embarazos fueron ocultados con la misma eficiencia con que el personaje ocultaba todo lo que no debía verse. Piensa en lo que significa construir un personaje cuya apariencia resuelve simultáneamente dos problemas. Uno artístico, representar a una mujer indígena de manera reconocible. Otro personal, ocultar una vida privada que la industria no podía conocer. La India María parecía tonta, pero no lo era. Una mujer que no es tonta, que ha aprendido desde niña que la inteligencia sobrevive ocultándose, sería perfectamente capaz de usar todos los recursos disponibles para proteger lo que necesitaba proteger. Mirna afirma que fue entregada a una empleada doméstica, no dada en adopción formal con papeles. Entregada, en el sentido discreto y sin registro, que era la manera en que estas cosas se resolvían en ciertos círculos, en cierta época. La familia de María Elena niega todo. Susana Velasco, la hermana, lo niega. Los hijos reconocidos, Iván y Goretti Lipkis, lo niegan. Y es importante decirlo con claridad. El testimonio de Mirna es eso, un testimonio. No hay documentos públicos que lo confirmen. Pero tampoco hay una explicación convincente de por qué Mirna inventaría esto. No hay una ganancia obvia. Y hay algo en la manera en que lo cuenta, con detalles específicos, con la lógica interna de alguien que recuerda y no construye, que es difícil de ignorar. Quizá tú también conoces a alguien que creció con una historia familiar que tiene huecos, una verdad que los adultos decidieron que no debías conocer. Si es así, ya entiendes lo que Mirna Velasco describe. Pero eso no era todo. Porque hay un nombre en esta historia que todavía no hemos examinado de frente. Un nombre que te pedí que guardaras hace un momento. Raúl Velasco. Hay una pregunta que ningún periodista hizo en voz alta mientras ambos vivían. Una pregunta que estaba ahí, flotando en los pasillos de Televisa, en las conversaciones privadas de la gente que trabajaba cerca de los dos. Una pregunta que nadie pronunciaba porque pronunciarla podía costarte el trabajo, el acceso, todo lo que habías construido. La pregunta era esta: ¿qué era exactamente Raúl Velasco para María Elena Velasco? Raúl Velasco fue durante más de 2 décadas el árbitro supremo de quién existía en el espectáculo popular en México. Siempre en domingo no era un programa. Era el mecanismo mediante el cual un artista pasaba de ser desconocido a ser famoso, o de ser famoso a ser olvidado. Si Raúl Velasco te abría las puertas, existías. Si te las cerraba, dejabas de existir. María Elena apareció en Siempre en Domingo, en 1969, y siguió apareciendo. La relación en público fue siempre de respeto profesional, colegas. 2 personas que se conocen y se tratan bien. Pero hay personas que dicen que había algo más. Aquí viene lo segundo que te prometí. Mirna Velasco, en la misma entrevista con Ceriani, va más lejos. Dice que Raúl Velasco no era solo un colega. Dice que era el padre de al menos uno de los hijos que María Elena tuvo en secreto. Dice que ella misma es hija de los 2. Si eso es verdad, varias cosas que hasta ahora no tenían explicación de repente la tienen. Explica el acceso consistente de María Elena a Siempre en Domingo, cuando otros luchaban por una sola aparición. Explica el respaldo implícito del sistema televisivo más poderoso del país. Y explica algo más difícil de ver, pero que está ahí. ¿Por qué cuando esa relación se enfrió, la presencia de María Elena en televisión cambió de manera dramática? Porque hubo un veto. Nadie lo llamó así oficialmente, pero en algún lugar de esa industria, donde las decisiones se toman en conversaciones privadas y nunca en papel, algo cambió. Y María Elena Velasco, la actriz más taquillera de México en 1988, prácticamente desapareció de la televisión mexicana durante años. ¿Por qué? La versión oficial era vaga. Diferencias artísticas, proyectos propios, explicaciones que suenan razonables,
hasta que las examinas de cerca, porque María Elena no era el tipo de artista que rechazaba exposición. Era exactamente el tipo que entendía su valor y que había construido su carrera siendo consciente de cada plataforma disponible. Quizá tú también has estado en un lugar donde las reglas no escritas eran más poderosas que cualquier regla oficial, donde entendías que había una decisión tomada en algún lugar al que no tenías acceso y que no había mecanismo formal para cuestionarla. Si es así, ya entiendes lo que pudo haber vivido María Elena Velasco. La India María parecía tonta, pero no lo era. Y una mujer que no es tonta entiende perfectamente cuando ha perdido el favor de alguien poderoso. Y entiende que hay batallas que no se pueden ganar públicamente. María Elena eligió el silencio. Nunca habló de Raúl en términos que no fueran de respeto profesional. Y Raúl tampoco habló. Partió en noviembre de 2006 sin haber dicho nada público sobre su relación real con María Elena. Pablo Velasco, nieto de Raúl, negó cualquier vínculo más allá de lo profesional. Edgar Huerta también negó. Pero Mirna sigue diciendo lo que dice. Y hay algo que ninguna negación puede borrar: el patrón. El acceso que existió mientras existió. La desaparición cuando algo cambió. Los silencios que duran décadas y que solo se rompen cuando ya es demasiado tarde. Antes de contarte la tercera revelación, necesitas entender algo sobre cómo se construye el silencio en una industria como la del espectáculo mexicano. El silencio no es la ausencia de información, es su supresión activa. Es la suma de decisiones individuales de cada persona que sabe algo y calcula que hablar le cuesta más de lo que le da. El periodista que tiene la historia y no la publica. El colega que vio algo y prefiere no recordarlo. El familiar que sabe y elige la lealtad sobre la verdad. El silencio en torno a María Elena fue construido ladrillo a ladrillo durante décadas y funcionó perfectamente mientras ella vivió. Pero el silencio tiene grietas. Y las grietas se abren cuando alguien decide que ya no le importa el costo. Aquí viene lo tercero que te prometí. Mirna Velasco no solo habla de su propio origen, habla de lo que afirma haber observado desde la posición particular de alguien que estuvo cerca sin estar completamente adentro. Y lo que describe es esto, que María Elena Velasco no tuvo un embarazo oculto, tuvo varios. No uno que se resolvió discretamente y se cerró. Varios, en distintos momentos de su carrera, resueltos cada vez con la misma lógica. El personaje sigue, la actriz desaparece del espacio público el tiempo necesario. El vestuario hace el trabajo y nadie pregunta, porque nadie en esa industria hace preguntas cuyas respuestas no quiere escuchar. Piensa en lo que requiere sostener ese nivel de ocultamiento, no una vez, sino múltiples veces. La coordinación que implica, la cantidad de personas que inevitablemente tienen que saber algo, aunque sea solo su fragmento de la historia. El esfuerzo constante de mantener coherente una versión pública que contradice la realidad privada. La India María parecía tonta, pero no lo era. Para hacer lo que Mirna describe, habría que ser extraordinariamente inteligente, extraordinariamente consciente de cada detalle, de cada grieta posible. Habría que ser exactamente el tipo de persona que María Elena demostró ser durante 45 años. Alguien que controla la narrativa, que decide qué se ve y qué no, que entiende que el personaje es un escudo y que el escudo tiene que mantenerse impecable. Sabes lo que es tomar una decisión que sabes que vas a cargar toda la vida. No una decisión equivocada por ignorancia. Una decisión calculada, consciente, que tomas sabiendo exactamente lo que estás eligiendo y lo que estás sacrificando. Eso pesa diferente, porque no puedes consolarte diciéndote que no sabías. Sabías. Y lo hiciste igual. Mirna conoce detalles, no generalidades, no la versión vaga de alguien que escuchó un rumor.
Detalles específicos sobre personas, lugares, circunstancias. El tipo de detalles que son muy difíciles de inventar con coherencia si no tienes alguna conexión real con la historia que estás contando. La familia lo niega todo. Susana Velasco rechazó los rumores con la energía de alguien que protege un legado. Iván y Goretti Lipkis no han confirmado nada. Son personas que aprendieron de su madre exactamente lo que su madre les enseñó a aprender. Que hay cosas que no se dicen. Que el personaje protege. Que la máscara se mantiene. La India María parecía tonta, pero no lo era. Lo que construyó María Elena no fue solo un personaje cómico, fue una arquitectura de protección, una manera de existir en público que le permitía tener una vida privada completamente blindada. Y partió en mayo de 2015, sin que ninguno de sus secretos hubiera salido a la luz mientras ella vivía, sin que nadie rompiera el silencio que ella construyó. Solo después, solo cuando ya no podía responder. Y eso nos lleva a la cuarta revelación, la más reciente, la que tiene que ver no con lo que pasó hace décadas, sino con lo que encontramos cuando miramos sus últimos años, con lo que quedó, y con la distancia brutal entre lo que construyó y lo que heredó. Si has llegado hasta aquí, esto es para ti. Lo que te voy a contar ahora no es un rumor, es lo que está documentado, lo que es verificable, lo que cualquiera puede buscar y encontrar si sabe qué está buscando. Es la historia de lo que le quedó a María Elena Velasco al final. Y la distancia entre eso y lo que debería haberle quedado es tan grande, tan brutal, que cuando la ves de frente te detiene. Para entenderla, necesitas un número: 5 millones de pesos. Aquí viene lo cuarto que te prometí. Ese es el patrimonio estimado que dejó María Elena Velasco cuando falleció en mayo de 2015. 5 millones de pesos. Aproximadamente $330,000. Para una mujer que durante 45 años fue la actriz más vista del cine popular mexicano. Para una mujer cuya película más taquillera fue la número 1 de todo el país en 1988. Para una mujer que protagonizó más de 20 películas, dirigió 4, produjo, escribió guiones y llenó salas durante casi 5 décadas. 5 millones de pesos. Piensa en la aritmética de esa cifra, en lo que implica, en lo que dice sobre cómo funcionó la industria alrededor de ella durante todos esos años. Las producciones de la India María eran extraordinariamente rentables en relación a su costo. Películas filmadas con presupuestos mínimos que recaudaban en taquilla cantidades que multiplicaban varias veces la inversión. El modelo funcionó durante décadas. Generó dinero real. ¿Dónde fue ese dinero? No a María Elena Velasco, o no en la proporción que le correspondía, porque si hubiera ido en esa proporción, el patrimonio de la mujer más taquillera de México en 1988 no sería de 5 millones de pesos al morir. La industria del cine popular mexicano de los años 70 y 80 no era generosa con sus artistas. Los contratos eran lo que el productor quería que fueran. Los porcentajes de taquilla eran los que el sistema decidía. Y el sistema decidía muy consistentemente que los artistas que generaban la riqueza no eran los que se la quedaban. María Elena lo entendió. Por eso empezó a producir, por eso empezó a dirigir, porque entendió que la única manera de quedarse con una parte real era controlar la fuente. Pero controlar la fuente creativa no es lo mismo que controlar la fuente financiera. Y en esa industria, esas dos cosas raramente estaban en las mismas manos. Quizá tú también has trabajado en un lugar donde el valor que generabas y la compensación que recibías no tenían ninguna relación lógica. Si es así, ya entiendes una parte de lo que vivió María Elena Velasco. En 2014, con 74 años y problemas de salud, filma La hija de Moctezuma, su última película.
El hecho de que la haya filmado a esa edad dice algo sobre quién era. Hasta casi el final, eligió seguir siendo la India María antes que dejar de serlo, porque el personaje no era solo un trabajo, era lo que la mantenía en movimiento. La India María parecía tonta, pero no lo era. Y una mujer que no es tonta sabe que cuando deja de ser el personaje, cuando la cámara se apaga definitivamente, lo que queda es el silencio de todo lo que nunca dijo, de los hijos que Mirna afirma que existen, de la relación con Raúl que nunca fue nombrada, de los contratos que no fueron lo que debieron ser. En mayo de 2015, María Elena Velasco sufre un paro cardíaco. Muere en Ciudad de México. Tiene 74 años. No hubo una última entrevista donde dijera las cosas que nunca había dicho. No hubo un momento de apertura. Falleció como vivió, con el personaje intacto, con los secretos intactos, con el silencio intacto. Noviembre de 2006. Ciudad de México. Raúl Velasco muere. No es solo la muerte de un conductor, es el fin de una era completa del entretenimiento mexicano. Y para María Elena, aunque ninguna cámara lo captura, es la muerte del último testigo de la parte de su historia que nunca fue pública. Piensa en lo que significa eso, pasar décadas compartiendo un secreto con alguien y que ese alguien muera, y que de repente estés sola con eso, sin la posibilidad de un cierre que quizás nunca llegó como necesitabas que llegara. María Elena tiene 66 años cuando Raúl muere. Lleva años fuera del circuito principal de televisión. Su carrera en cine sigue, pero el ritmo ya no es el mismo. La industria ha cambiado, el público ha cambiado, y ella también. Los años entre 2006 y 2015 son los años en que María Elena empieza a desaparecer de maneras que no son noticias, pero que son reales. Desaparece de la televisión, desaparece de las revistas de espectáculos que tienen nuevas caras que cubrir, desaparece de las conversaciones sobre el cine mexicano contemporáneo que se ha movido hacia otros géneros y otros tipos de historias. Lo que no desaparece es el personaje. La India María sigue en los canales de paga que repiten sus películas. Sigue en la memoria de generaciones de mexicanos que la vieron de niños. Sigue en las comunidades indígenas, donde nunca fue una burla sino un espejo. Pero María Elena Velasco, la mujer, está cada vez más sola. La India María parecía tonta, pero no lo era. Y las personas que no son tontas, que han pasado toda su vida viendo lo que otros no quieren ver, saben exactamente lo que está pasando cuando el mundo empieza a girar sin ellas en el centro. Lo saben y lo cargan, como aprendió a cargar todo, sola. Falleció en mayo de 2015, con una ironía que es difícil de ignorar. Apenas unos meses antes, había filmado su última película. Había demostrado una vez más que el personaje seguía vivo, aunque el mundo ya no supiera muy bien qué hacer con él. Y partió sin haber hablado nunca, en ninguna entrevista, de ninguna de las cosas que Mirna Velasco afirma que son verdad. Se llevó todo lo que sabía. La muerte genera el tipo de cobertura que generan los iconos populares mexicanos. Notas de homenaje, declaraciones de colegas, el reconocimiento que la industria siempre le escatimó en vida y que en muerte otorga con generosidad. Es el patrón conocido: ignorar y explotar mientras viven, convertir en monumento cuando mueren, porque los monumentos no negocian contratos. La familia guarda el duelo con la misma discreción que caracterizó todo lo demás. El círculo se cierra hacia adentro, como siempre se cerró. Y entonces aparece Mirna Velasco, con su historia, con sus detalles, con todo lo que la familia niega y que ella insiste en que es verdad. Nadie paga nada. Ningún productor responde por los contratos injustos. Ningún ejecutivo explica el veto. Ningún heredero de la fortuna que las películas de la India María generaron
devuelve lo que debería haber sido de ella. El crimen no tiene consecuencias legales, no tiene nombre oficial, no tiene sentencia, solo tiene 5 millones de pesos y un silencio que duró hasta después de la muerte. Hoy, mientras escuchas esta historia, María Elena Velasco lleva casi 10 años muerta. Sus películas siguen existiendo. El personaje sigue siendo reconocible para 3 generaciones. Mirna Velasco sigue viviendo en Los Ángeles y sigue diciendo lo que dice. La familia sigue negando. No hay documentos que resuelvan la disputa. No hay testigos adicionales. No hay verdad oficial certificada. Lo que hay es el legado de una mujer extraordinaria que construyó algo que duró 50 años. Desde Puebla, sin apellidos ni contactos ni dinero, con nada más que inteligencia, determinación y una máscara perfecta. Y la pregunta que esa máscara deja abierta. La pregunta de qué había debajo. Recapitulemos esta historia en números fríos. 1940. Nace en la colonia Tierra y Libertad, Puebla. Sin dinero, sin padre que dure, sin nada que el mundo considere un punto de partida. 1968. Nace la India María. El personaje que la va a proteger, enriquecer, aprisionar y sobrevivir durante 45 años. 1972. Tonta, pero no tanto. Primer gran éxito. La industria que la ignoró empieza a devolverle las llamadas. 1974. Muere su esposo, Vladimir Lipkis. Queda viuda con 2 hijos. Sola, como aprendió a estar desde niña. 1983. Se convierte en directora. En el cine mexicano de 1983, para una mujer, eso es casi un acto de rebeldía. 1988. Ni de aquí ni de allá. La película más taquillera de todo México en ese año. El número 1. 2006. Muere Raúl Velasco, el último testigo de la parte de su historia que nunca fue pública. 2014. Filma su última película con 74 años y problemas de salud. Porque la India María no sabe dejar de ser la India María. Mayo de 2015. Muere en Ciudad de México. 45 años de carrera. Más de 20 películas. 4 como directora. Un patrimonio de 5 millones de pesos. 0 explicaciones de dónde fue el dinero. 0 documentos que resuelvan lo que Mirna Velasco afirma. 0 justicia para ninguna de las cosas que en esta historia merecían justicia. ¿Es esto una maldición? No. Es el resultado exacto de lo que ocurre cuando una industria poderosa encuentra a una persona brillante, sin red de protección, y decide cuánto vale su trabajo. La lección aquí no es que María Elena Velasco debió haber hablado más, que debió ser más abierta o más dispuesta a mostrar lo que había detrás del personaje. La lección es más profunda. Los sistemas que explotan a las personas más brillantes no lo hacen a pesar de su brillantez, lo hacen gracias a ella. Porque las personas brillantes entienden las reglas del juego. Y cuando las reglas están diseñadas en tu contra, a veces la única respuesta inteligente disponible es sobrevivir dentro de esas reglas, en lugar de destruirte intentando cambiarlas. María Elena hizo exactamente eso. Sobrevivió. Construyó algo que duró. Dejó un personaje que 50 años después sigue siendo reconocible. Pero tuvo fama y no tuvo la compensación que su fama merecía. Tuvo reconocimiento y no tuvo la protección que ese reconocimiento debería haber dado. Tuvo el aplauso, pero no tuvo la justicia. Tuvo la máscara, pero detrás de la máscara, ¿quién sabe qué tuvo? ¿Por qué la industria que se enriqueció con sus películas no le pagó lo que le correspondía?
¿Por qué una mujer que demostró durante décadas ser más inteligente que el sistema que la rodeaba no pudo nunca ganarle completamente a ese sistema? ¿Por qué el personaje que la hizo inmortal fue también la jaula que la mantuvo encerrada? Si esta historia te movió algo por dentro, suscríbete ahora para que la próxima entrega te llegue el día que se publica, porque estas historias no aparecen en los libros de texto ni en los homenajes oficiales. Aparecen aquí, cuando alguien decide que la verdad importa más que la comodidad. La semana que viene, la historia de otra mujer que construyó un imperio en el entretenimiento mexicano y que terminó sola, sin dinero, sin que nadie respondiera por lo que le hicieron. Una mujer que sonrió para las cámaras durante 40 años, mientras adentro algo se rompía sin que nadie lo viera. ¿Sabes de quién estamos hablando? Nos vemos ahí.